Buenas tardes, mi nombre es Mudubari, soy del Informática 95N y voy a hablar sobre Fundación Básica de Propiedad Intelectual de Formación Crítica y la profesora es Yusmeri Romero. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial, la propiedad intelectual es toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de lo que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. Bueno, yo aquí voy a hablar sobre una breve reseña histórica del SAPI, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, adscrito al Ministerio de Producción y Comercio. Fue creada según Decreto Presidencial número 1768, el 25 de marzo de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana número 36.192, de fecha 24 de marzo de 1997. Entré en funcionamiento el 1 de mayo de 1998, según resolución ministerial número 54 del 7 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial. La creación del SAPI ha permitido unir bajo una misma organización de la propiedad industrial y el derecho de autor. Esta función ha hecho posible agilizar y optimizar el proceso de registro, protección, difusión de las creaciones del intelecto humano bajo los diversos esquemas que operan actualmente en el sistema venezolano de propiedad intelectual. Fundamentos de propiedad intelectual. Las obras culturas, como fruto de un trabajo intelectual, se rigen bajo las leyes de propiedad intelectual. Conocer, por lo tanto, en qué consiste la propiedad intelectual, su filosofía, sus fundamentos y su funcionamiento es de capital importancia para entender el movimiento de la cultura libre. En ese aporte tenemos ecuaciones de conocer los conceptos más importantes de la propiedad intelectual. Y aquí abajo hay una imagen donde se ve la organización y continental. Bueno, primero tener derechos de autor y patente, después secretos industriales, las marcas, y seguimos. Derechos morales. Los derechos morales no tienen generalmente limitaciones temporales y algunos son irrevocables. Dentro de estos se encuentra el de la autoría. Un autor, por el mero hecho de haber creado a la obra, tiene derecho a ser reconocido como tal. Otros derechos incluidos son el respeto a la integridad de la obra, de manera que nadie la pueda modificar, o el asesinato de la única copia que queda en eso, por ejemplo, una escultura. En la legislación anglosajona de propiedad intelectual no existen los derechos morales como tales, y los derechos patrimoniales son los que garantizan al autor la posibilidad de explotar económicamente su obra. Estos derechos están limitados en él y pueden ser cedidos. Se dividen en derechos de explotación y derechos compensatorios. En el ámbito anglosajón, los derechos de explotación se denominan copyright, una acepción que es muy común en el resto del mundo, y por ello utilizaremos en esos textos para hablar de los derechos de autor. Ejemplo, si uno habla de Microsoft, de copyright Microsoft, eso es derecho a autor. Bueno, base constitucional de la propiedad intelectual de Venezuela. La propiedad intelectual está garantizada en el artículo 124, y que dice: se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos
perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre esos recursos y conocimientos ancestrales, dijo la ley. Otro que estaba que las leyes de propiedad intelectual protegen las obras literarias, artísticas y científicas que cumplan los requisitos de originalidad y creatividad, no siendo objeto de protección las ideas, fórmulas matemáticas, obras no originales y en general todo aquello que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Dentro del término propiedad intelectual se engloban dos tipos de derechos: los derechos de autor y los derechos conexos. Los derechos de autor establecen la protección a las personas creadoras de obras del intelecto, mientras que los derechos conexos protegen a los que de algún modo realizan trabajos y aportaciones que el legislador también ha entendido que deben ser protegidas, categoría que incluye el derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas, de los productores de grabación audiovisuales, de las entidades de radiodifusiones, de las meras fotografías y de determinadas producciones editoriales. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor consiste en el conjunto de facultades morales y patrimoniales que corresponden en forma exclusiva al autor de una obra o a quien corresponda la titularidad de estos derechos por haberles sido transmitidos por el autor o por disposición legal, y conforme a los cuales aquel puede beneficiar de la utilización o comercialización de su obra, ya sea directamente o autorizando a terceros la realización de los ciertos actos. Muchas gracias por su atención.